Sí, gracias por el contacto, amigos de BPI TV. Cuando son las 10:24 de la mañana nos encontramos en vivo a propósito de que el día de hoy se iba a llevar a cabo el foro del Día Internacional de los Derechos Humanos, un homenaje específicamente a los presos políticos venezolanos, tanto a Juan Requesens como a Roberto Marrero. Este foro ha sido suspendido, sin embargo, acá el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas está ofreciendo declaraciones. Vamos a escucharlo. Y menos aún en lo que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria. Y eso precisamente era lo que íbamos a tocar el día de hoy, donde invitamos no solamente a la defensa del doctor Joel García, de la doctora que lo acompaña, Charity, y además de la directora de Acceso a la Justicia, que iba a dar una exposición general de lo que es la judicialización y el instrumento que se usa para la persecución de todos los parlamentarios en nuestro país, de manera de que la gente se enterara de lo que es este procedimiento que se aplica y los testimonios de sus familiares, del papá de Juan Requesens y del hermano de Roberto Marrero. Además de esto, me tocaba a mí simplemente exponer lo que es la violación de los derechos humanos en los procesos judiciales en nuestro país, en vista de que se violan no solamente nuestros instrumentos internos, sino también todo lo que tiene que ver los estándares internacionales en esta materia, de lo que tiene del acceso a la justicia y de los procedimientos inmediatos en cuanto a las personas cuando están detenidas en este particular. ¿Y nos puede contar entonces ahora en esta declaración cómo están los presos políticos? ¿Se respetan los derechos humanos de los venezolanos actualmente? No, mire, lamentablemente en nuestro país no se respetan los procedimientos y menos aún los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad y los presos políticos menos. Yo creo que con los presos políticos hay un ensañamiento en Venezuela que nunca se ha visto en ningún otro gestión. Ustedes se ponen a ver, si se ponen hacemos una comparación de lo que fueron otros gobiernos con lo que es este gobierno, con los presos militares y los presos civiles, los testimonios que dan de las torturas que les aplican a ellos, yo creo que eso va a llamar mucho la atención cuando levantemos el informe temático para darlo a conocer a todos los medios de comunicación, en vista de que estamos en entrevista con todos sus familiares para levantar este tipo de información. Pero lo que ellos por lo menos reciben de parte de la administración no es respeto, no es debido proceso, no es lo que tiene que ver establecido en la dignidad de la persona cuando se encuentra privada de libertad. Incluso cuando se pone a los familiares también a llevar una carga muy importante de lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Por ello yo creo que en el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conoce como los 71 años que se cumplen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo creo que deshonran totalmente este instrumento con lo que tiene que ver con los presos políticos en nuestro país. Por eso nosotros ahorita estamos posponiendo el evento, independientemente que no nos lo dejen hacer en el lugar donde lo teníamos ya organizado, eso no quiere decir que no lo vamos a realizar. Y la fecha en que estamos buscando es el próximo 18, que se cumple un aniversario del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el mundo. Y en este marco vamos a celebrar el Día de los Presos Políticos y el respeto a sus derechos humanos. Comisionado, ¿les ofrecieron alguna explicación de por qué no iban a hacer el foro en el lugar donde ya estaba convocada, ya estaba previsto? No, simplemente dijeron que ellos no se prestan para hacer ningún tipo de actividades de tipo político, y aquí se trata simplemente de hacer una actividad jurídica de presos políticos, de violación de derechos humanos, que es totalmente diferente, porque esto no se trata de ningún evento partidista, esto se trata de lo que es un foro de violación de derechos humanos a los presos políticos en nuestro país, en especial de dos presos en particular, Roberto Marrero y Juan Requesens. Y en el testimonio de cada uno de ellos está envuelto el tema general de todos los presos políticos que nosotros tenemos en los actuales momentos en nuestro país. Por eso que esto simplemente nos da a nosotros fortaleza de que vamos a realizar el evento, y seguramente próximamente van a tener a través de las redes el día, la hora y el lugar donde lo vamos a realizar y los ponentes que van a estar presentes. Adicionalmente, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, también cabe dentro de este día lo que se vive en los calabozos y el hacinamiento que hay en esos lugares. Usted, como comisionado de los derechos humanos y atención a las víctimas, ¿qué puede decirnos sobre esta situación de los presos comunes?
Bueno, mire, por lo menos la información que nosotros manejamos es que hay unos estándares internacionales que tienen que ver con el hacinamiento. Venezuela no solamente viola lo que son los estándares internacionales en cuanto a hacinamiento se refiere, porque tiene 3 veces más la población en hacinamiento, en vista de que usted tiene una población reclusa para unos 35.000 internos y en la actualidad tiene más de 45.000. Esto quiere decir que tienes un hacinamiento crítico que pasa el 40%, pero como tienes un 120% de hacinamiento, tienes un hacinamiento 3 veces crítico en nuestro país, donde los presos se mueren de tuberculosis, se mueren de hambre, se mueren de hepatitis, se mueren de salmonela, y no hay ninguna responsabilidad por parte de la custodia del Estado en vista de que ellos tienen esa responsabilidad en los actuales momentos. Es un régimen de facto, pero independientemente que tienen y asumen una responsabilidad, eso en ningún momento le quita las responsabilidades en su momento indicado cuando se tengan que estar al frente de la justicia en vista de la falta de la asistencia inmediata de las personas privadas de libertad. No solamente es el área de salud, es, como usted dice, el hacinamiento, es el retardo procesal, son los maltratos, es la tortura, son los tratos crueles, degradantes e inhumanos, es la falta de dignidad para los propios familiares cuando ingresan a una prisión que le revisan hasta el alma, y eso precisamente está totalmente prohibido. Incluso yo creo que trayéndolo hacia este lado, en vista de que tengo abogados que aquí conmigo presentes que han ido por lo menos a las audiencias de Roberto Marrero y Juan Requesén, bueno, le revisan hasta el lapicero, ¿no? Y que cómo tú puedes defender, cómo se puede respetar el debido proceso y el derecho a la defensa si tú no tienes por lo menos los espacios necesarios para estar con tu cliente y preparar una defensa debidamente que le dé la asistencia a la persona que está privada de libertad, y que los lapsos no se cumplen como están establecidos en ninguno de los instrumentos nacionales e internacionales. Nosotros simplemente como Venezuela, lamentablemente, no tenemos una justicia a tiempo, tenemos una justicia a destiempo, tenemos una pobre justicia humana donde se aplica más el 20tú que el derecho a una defensa expedita y una esperanza que puedan tener personas que están privadas de libertad. Yo creo que mi llamado no solamente es para las personas que me puedan estar viendo en este momento y todos los familiares, sino también a los presos que me están viendo, a los presos políticos, a los presos sociales, de que en ningún momento lo vamos a abandonar. En todo momento vamos a estar a su lado, y este foro lo vamos a realizar el próximo 18 de diciembre, Día Internacional del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en el mundo. Bien, agradecida con el comisionado para los derechos humanos y también atención a las víctimas, comisionado presidencial Humberto Prado, pues quien se ha manifestado sobre la suspensión de este foro del día de hoy, un foro en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, acá también se encuentra el padre de Juan Requesens, preso político, Juan Guillermo Requesens, para que sea justamente él en este marco de los presos políticos que nos diga cómo ha avanzado pues el proceso de su hijo Juan Requesens. Vamos a escucharlo. Están los presos políticos, presos por conciencia, presos por pensar diferente, donde, como ha dicho Humberto, se les ha violentado y violado sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, y están siendo víctimas de unos juicios ilegales e injustos. Por otro lado, conversamos con el diputado el día domingo próximo pasado, él está en buenas condiciones, aparentes buenas condiciones físicas, manda a seguir en la lucha, que hay que apoyar a la dirigencia, que tenemos que seguir adelante, que él está fuerte, que él está consciente que esto es un problema político y no jurídico. Por lo tanto, Juan Requesens debe estar libre porque él es inocente y debe acatarse el mandato del grupo de la ONU sobre las detenciones arbitrarias. Dieron la instrucción de que Juan Requesens, 3 puntos fundamentales: la libertad del diputado, resarcirle sus daños, pero aquí el daño espiritual y moral no se puede recuperar, el daño económico eso sería lo secundario. Y tercero, que todos aquellos que participaron desde el día 1, desde el día 7 de agosto del 2018 hasta estos días que se han prestado para esa detención arbitraria y violación sistemática de sus derechos fundamentales, tienen que ser traídos a la justicia con objetividad, con transparencia, como debe ser. ¿Hay daño espiritual en la familia Requesens, señor Juan? Yo creo que cualquier persona que ha sido sometida a esto,
estas calamidades. Siempre hay un daño espiritual, un daño moral, pero aquí los Requesén estamos de frente, estamos de pie, no nos arrodillamos. Como dice Juan, no nos quitan la sonrisa ni nos van a hacer bajar la mirada. Siempre adelante, en pie de lucha, porque estamos del lado correcto de la historia, librando una lucha por una causa justa. ¿Cuál es su esperanza para este próximo año 2020? La esperanza, primero que nada, yo voy a pensar como siempre me lo dice Juan, no te concentres solamente en mí. Concéntrate en lo colectivo, concéntrate que yo no soy el único preso político, concéntrate en la crisis país, donde hay gente comiendo, pasando miserias, comiendo de la basura, faltos de medicina, niños falleciendo por falta de atención y adultos contemporáneos y de la tercera edad muriendo por falta de atención médica. Que no nos concentremos solamente en él. ¿Cuál es la esperanza? Que Venezuela sea libre, que tengamos la Venezuela que nosotros queremos, de justicia, de progreso, de paz, y donde yo no quisiera, así mismo lo he conversado con Juan, no quisiéramos ver más nunca a nadie tras las rejas por pensar distinto injustamente. ¿Qué llamado le hace a los responsables de la situación de Requesén? Responsable, bueno, mire, que la justicia llega. Y aquí voy a ser claro, como siempre lo he dicho, aquí no se trata de venganza, porque si no sería caer en lo que estamos combatiendo. Aquí se trata de que se aplique la justicia, donde se le respeten los derechos humanos, los debidos procesos, sus derechos fundamentales. Les hago un llamado y a todos los funcionarios que se repasen el artículo 25 de la Constitución. Aquí no van a valer órdenes superiores, la responsabilidad es individual. ¿Ha decaído el diputado Juan Requesén en vista de que no se haya logrado lo que se esperaba al inicio de este año 2019? ¿Le ha dicho algo acerca de la conducción política de Venezuela, cómo termina este año y cómo podría iniciar para el 2020? Él está claro y siempre lo ha dicho, que la situación no es fácil, porque estamos tratando no precisamente con demócratas, estamos tratando con un régimen dictatorial y él está consciente que ha habido aciertos, desaciertos, sin embargo que él se mantiene firme y manda, como siempre lo ha dicho, a apoyar las iniciativas del presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y el resto de sus compañeros de la Asamblea. Que él aguanta, no me gusta usar esta palabra, pero él siempre dice, yo aguanto mi pela, afuera es la realidad diferente a la que yo vivo aquí, que tenemos que seguir adelante y que él está consciente. Él está más fuerte y convencido que nunca, que tarde y más temprano que tarde vamos a salir de esto, va a salir él, los otros presos políticos y vamos a arrancar con la Venezuela. Incluso me dijo que ya tenía 16 meses de vacaciones forzadas, que cuando él salga es ayudar a contribuir a la reconstrucción de este país. Señor Juan, muchísimas gracias. Bien, escuchábamos entonces parte de las palabras del padre de Juan Requesén, Juan Guillermo Requesén, pues que se han pronunciado también sobre esta situación que vive su hijo actualmente preso político venezolano. Acá también se encuentra a mi lado el abogado Joel García para que él pues nos comente todo lo que ha sido en el marco de este Día Internacional de los Derechos Humanos, justamente la condición de los presos políticos en Venezuela. Vamos a escucharlo. Digamos, sin los términos tan judiciales, para que la gente pueda entender qué viene en esta próxima semana. Antes de dar respuesta a ello, quiero hacer un llamado a esta empresa que se había contratado para los servicios, realizar este foro en pro de los derechos humanos, precisamente el tener el temor de no realizar un acto que tiene que ver con preso político, le están violando sus derechos humanos a esa persona. El derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad tiene 4 atributos. ¿Cuáles son? Uso, goce, disfrute y disposición de su propiedad. No poder hacer uso de su propiedad por un miedo a que le puedan confiscar, miedo que le puedan cerrar por su permisología. Esos son violaciones de derechos humanos y precisamente de eso es que queríamos hablar en Venezuela, cuando estamos ya en derechos humanos de 4ª generación, en Venezuela ni siquiera se respetan los de 1ª generación, como es la vida, como es la salud, como es la libertad. Ahora bien, con respecto al proceso del diputado Juan Carlos Requesén, como el jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, nos encontramos en fase de juicio. En el caso de Juan Requesén, aún estamos en fase de apertura a juicio. Ya el Ministerio Público hizo sus alegatos de acusaciones contra los 17 acusados en ese proceso. Se nos dio el derecho de palabra que cumplimos, se culminó en la audiencia pasada, con todas las defensas técnicas pudieron haber sus descargos y alegatos de defensa. Ahora vienen las declaraciones de todos y cada uno de los acusados en este proceso, que son 17. Estos acusados, cuando tengan el derecho de palabra, el temor que tiene el gobierno, que tiene el Poder Judicial, entre comillas, de permitir el acceso a personas distintas a los que estemos involucrados como partes en el proceso, es decir, cuerpo diplomático, diputados y público en general, es que no se sepa de que todas esas personas fueron víctimas de tortura. Ahí vamos a saber con nombre y apellido quiénes son los torturadores y quiénes fueron torturados y por qué. Igualmente en el caso de Roberto Marrero,
ya hemos continuado, ya hicimos la apertura, estamos en fase de evacuación de pruebas. En la audiencia pasada, es decir, el día jueves, pudimos evacuar 2 expertos y un funcionario policial y ya estamos en fase de evacuación de pruebas. Ambos procesos se están llevando casi simultáneamente. El miércoles nos correspondió dividirnos los esfuerzos porque nos lo hicieron a la misma hora y sabiendo que son jueces distintos y fiscales distintos. Pero bueno, como dice Juan Requesén, no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando por ese valor de justicia que no es inalcanzable. Está allí, solamente los operadores de justicia no nos han permitido, pero la justicia tarda pero llega. Abogado, se han escuchado en los últimos días de posibles liberaciones de presos políticos y presos comunes que ocurren normalmente en estas fechas en Venezuela, o al menos en los últimos años. Se ha hablado de que aquí pudiera estar Juan Requesén, Roberto Marrero o algún otro preso político que esté involucrado en estos casos. Recientemente escuchamos al dirigente Claudio Fermín decir que se iban a producir unas liberaciones, quizás el día viernes, quizás el día sábado, en el transcurso del mes de diciembre. No se ha materializado eso, por eso es que le exijo entonces que cumplan su palabra y no mantengan expectativa a unos presos que desean estar estas navidades con sus familiares. En el caso de Roberto Marrero y Juan Carlos Requesén, personalmente a la defensa no se le ha llamado para ningún tipo de reunión. La mesita, como se le dice comúnmente, no nos ha llamado para preguntarnos cómo es el estatus, por lo que nosotros consideramos que no están siendo tomados en cuenta para estas posibles liberaciones. Si ocurre, bienvenido sea. Doctor, ¿cree también que a propósito de que se haya suspendido el foro del Día Internacional de los Derechos Humanos, cree que en Venezuela hay un desconocimiento de la violación a los derechos humanos y por el contrario los venezolanos pues se han acostumbrado a vivir con la libertad cercenada, callados o con miedo en el país? Totalmente, fíjese bien. En Venezuela, hablar de derechos humanos pareciera que es algo extraño o ajeno a todas las personas. Las personas se interesan de los derechos humanos cuando le afectan directamente a ellos. De resto, eso es algo esotérico para todas las personas. En Venezuela no se respetan los derechos humanos. En Venezuela estamos en un estado totalitario. Vean ustedes cómo una empresa le da temor, terror, alquilar un espacio, ofrecer un espacio porque sabe cuál es la consecuencia. Señores, en ningún país... Porque muchos dicen que, bueno, ¿cómo estás hablando tú allí de lo que estás diciendo y no te pasa nada? En cualquier país donde tú tienes consecuencias por lo que dices, por lo que piensas y por lo que haces, no estamos en democracia. Y Venezuela precisamente es el mejor ejemplo de saber, todos los que estamos aquí, estamos en libertad condicional. Si ellos le dan ganas de meternos presos mañana, como meten preso a un diputado que goza de una inmunidad parlamentaria que no tenemos nosotros, ¿qué nos queda para nosotros? Aquí todo el mundo está en un estado de sospecha. En Venezuela se aplica el derecho penal del enemigo. Veíamos el día de ayer la persecución que continúa a los diputados a la Asamblea Nacional, un antemérito de juicio para 4 diputados del Parlamento, y también en la noche de este viernes veíamos cómo el DIGESIN permanecía en la vivienda de la diputada Yané Fermín. ¿Qué nos puede decir acerca de esto a propósito también del Día de los Derechos Humanos? Acuérdense que tenemos próximo el 5 de enero una nueva elección para decidir quién va a regir el destino de ese Parlamento. Precisamente lo que se está buscando es rebanar a todos esos diputados que no se puedan obtener la mayoría. Eso es lo que están buscando políticamente. Por otro lado, el poner o apostar funcionarios de DIGESIN en las adyacencias de la residencia de diputados, eso es sembrar terror. Entonces, cuando hablamos de que tenemos tribunales de competencia de terrorismo, el terrorismo lo aplica el Estado. Aquí hay un terrorismo de Estado verdaderamente. Aquí todo el mundo tiene terror y temor por las consecuencias que pueden sufrir. El llamado... Venezuela ocupa un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 18 de octubre se ufanó, celebró haber quedado designado en el Consejo de Derechos Humanos. Cumplan su palabra. ¿Qué hacen allí? Absolutamente nada, porque no cumplen con los dictámenes precisamente de esa comisión. Juan Requesén tiene una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, donde solicita que Juan Carlos Requesén sea liberado inmediatamente. Estoy esperando el día lunes que la juez se pronuncie, porque ya le fue solicitado de forma oral en la audiencia pública. Bien, escuchábamos entonces parte de las declaraciones del abogado defensor de Juan Requesén, Joel García, pues pronunciarse sobre toda esta situación que viven los presos políticos en Venezuela. También pues veíamos el día de ayer cómo se cómo se llevaba a cabo la persecución a varios diputados a la Asamblea Nacional, como Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli, aprovechando la oportunidad también para recordar que la noche de ayer
pues el DIGESIN, la Dirección de Contrainteligencia Militar, permanecía en las adyacencias de la vivienda de la diputada Janet Fermín, y el abogado ha manifestado que todo esto pues pertenece a un sinnúmero de acciones de violaciones a los derechos humanos. Vamos a seguir escuchando parte de las reacciones que se generan a esta hora. Y el preso político Marrero, entre tantos presos políticos que existen en nuestro país, sencilla y llanamente es marcar una realidad que viven los venezolanos, y es que se violan continuamente los derechos humanos. El día de anoche vimos expresamente cómo se perseguía, se amedrentaba sin ningún tipo de orden judicial ni sin ningún tipo de debido proceso, sin garantizar lo que nosotros como parlamentarios tenemos, que es la inmunidad, sin dar ningún tipo de respuestas claras y ante el país, porque pretenden a los jaliscos seguir imponiendo el miedo, seguir imponiendo el amedrentamiento, y pretenden desde adentro, desde la propia Asamblea Nacional, rompernos. Pretenden impedir que el 5 de enero sea una fecha determinante para el devenir de un año definitivo como es el año 2020. Y eso tiene que conseguir a una Venezuela alerta, una Venezuela clara en los objetivos. No podemos dejarnos confundir frente al discurso y las mentiras que reiteradamente se tratan de imponer vía redes sociales. No puede convertirse los diputados, que somos los más, que somos los institucionales, que estamos en contra de que impere la barbarie en Venezuela, los enemigos del país, cuando los que son los verdaderos enemigos del país están pretendiendo mantener secuestrado el poder. Diputada, también espera, disculpa que le interrumpa, en una rueda de prensa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia anunciada y alertada el día de ayer por Julio Borges, en el que pretenden, o en el que se pudiera allanar la inmunidad parlamentaria a 4 diputados más del Parlamento Nacional. ¿Teme que su nombre esté allí? Además, si esto pudiera desestabilizar lo que sería la votación para el próximo 5 de enero. No hay ningún nombre que esté comprometido con la democracia y la libertad de Venezuela que esté exento de ser perseguido. No hay ninguna persona que esté cumpliendo su labor y esté cumpliendo su trabajo y haya demostrado reiteradamente el compromiso con los ciudadanos venezolanos que no sea perseguido por un gobierno malhechor y que violenta derechos humanos. No es un tema de miedo lo que nos debe mover en este momento a los diputados. Es un tema de absoluto compromiso con el gran promesa que le hicimos al país cuando en el 2015 asumimos esta gran responsabilidad, pero también apelo a la ciudadanía venezolana, a todos los venezolanos, a los que somos más, que tomemos las decisiones correctas y que acompañemos a quien tenemos que acompañar. Diputada, usted como miembro del Parlamento, ¿qué cree que pueda pasar este 5 de enero? Mira, yo creo que en el 5 de enero las respuestas están cantadas en cuanto a la necesidad de que exista una nueva relanzamiento de la Asamblea Nacional, un compromiso desde la Asamblea Nacional de seguir buscando el objetivo que nosotros tenemos, que claramente es alcanzar la libertad y reconstruir a Venezuela, una Venezuela que está destruida en todos los ámbitos, pero una Venezuela que todos los venezolanos la queremos distinta. Frente a eso, lo que se ve claro hoy que pretenden hacer es impedir que el 5 de enero ocurra lo que tiene que ocurrir en Venezuela, y es que la democracia y la libertad se impongan, y pretenden los malandros hacerse del poder de la Asamblea Nacional para destruir la institucionalidad. Por eso la mayoría, que somos los institucionales, la mayoría del pueblo venezolano que acompaña y respalda la democracia, debe tomar una postura de defensa de la institucionalidad y una postura de defensa de quienes levantamos la voz por la mayoría de los venezolanos que merecen vivir en forma distinta. Bien, agradecida con la diputada María Beatriz Martínez, pues quien también se ha pronunciado sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos y este homenaje que estaba pautado para el día de hoy, un homenaje a los presos políticos, específicamente a Juan Requesens y al jefe de despacho de presidencial Roberto Marrero, pues que ellos han manifestado ya la postura. También es importante resaltar que no se pudo realizar el foro el día de hoy porque el lugar donde estaba convocada esta reunión o este encuentro no permitió el acceso al lugar o a la torre, pues tal vez porque ellos no, bueno, por parte del comisionado presidencial para los derechos humanos manifestó que era porque ellos no tienen relación o ningún nexo con políticos o con abogados. Bueno, esto es parte pues del miedo, de la incertidumbre que viven los venezolanos, dicho también por el abogado Joel García, o el desconocimiento
a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Amigos de BPI TV, también esta es parte de la información que se ha registrado en horas de la mañana a propósito pues del Día Internacional de los Derechos Humanos. Escuchábamos también al abogado Joel García pronunciarse sobre esta persecución que viven los diputados a la Asamblea Nacional a propósito de este próximo 5 de enero y la posible ratificación al presidente encargado de Venezuela como presidente también de la Asamblea Nacional. Esta es parte de la información que hasta el momento nosotros suministramos desde la ciudad de Caracas. Reportó Leonaibet Díaz para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.